Bien, tengan ustedes muy buenos días, mis estimados alumnos. Hoy, 13 de octubre, nos corresponde estudiar el tema de fonología y fonética. Siempre pues apelando a esos altos criterios, análisis reflexivo, pensamiento crítico y sentido lógico, empezamos con esta jornada educativa. Gracias por esos saludos visográficos. Muchas gracias, muy agradecido. Empezamos. Bien, refiere la abuelita, antes de escribir y antes de hablar, piensa. De lo que se deduce que tenemos palabras escritas, palabras orales y palabras pensadas. La fonología y la fonética, que son recíprocas, ya las verás, ¿sí? Nos hablan sobre estos puntos. Vamos a ver, ¿qué estudia la fonología? Y la fonología estudia la palabra en la lengua, es decir, en la mente. Y la fonética también estudia a la palabra, pero en el habla. Cabe resaltar en la boca y en otros órganos o gracias a otros órganos que coadyuvan a que la palabra oralizada se manifieste. Por lo tanto, ya tenemos una primera distinción. La fonología estudia la palabra en la lengua y la fonética estudia la palabra en el habla. Ahora, si reparas bien en el asunto, Naomi, ahora te explico en breve lo que me estás preguntando. Nos vamos a dar cuenta que aquí hay una relación de causa-efecto. Primero utilizo la lengua, es decir, primero utilizo la mente y luego utilizo el habla. Cabe resaltar la boca, entre otros órganos. Ahora bien, continuemos. La fonología tiene por unidad al fonema que es la letra pensada, y la fonética tiene por unidad al fono, que es la letra dicha. Por eso es que hay un aparato que se llama teléfono, no es telefonema, sino teléfono. Repito, la unidad de la fonología es el fonema o letra pensada y la unidad de la fonética es el fono o la letra dicha. La letra pensada no es sino la unidad psíquica, mientras que la letra dicha no es sino la unidad física. ¿Y cómo es eso, profesor, para un mejor entender? Que el fonema es sonido ideal y que el fono es sonido concreto. Es pertinente señalar entonces que el fonema es un ente virtual, en tanto el fono es un ente real. Como te das cuenta, otra vez recalco, señalo que hay una suerte de causa-efecto entre fonología y fonética que son recíprocas. Lengua, habla, mente, boca, entre otros órganos. Fonema, fono, letra pensada, letra dicha, unidad psíquica, unidad física, sonido ideal, sonido concreto, ente virtual, ente real. Por obvias razones, la fonología se relaciona con el órgano cerebral. En tanto, la fonética se relaciona con los órganos de respiración, fonación y articulación. Estos órganos de respiración se albergan en la cavidad infraglótica, los órganos de fonación en la cavidad glótica o laringia, en tanto los órganos de articulación en la cavidad supraglótica. ¿Cuáles son esos órganos? Unos 10 minutos espérame para ello, ¿sí? Por ahora, lo que nosotros debemos entender claramente es que mientras la fonología se relaciona con el órgano cerebral, la fonética se relaciona con los órganos deducibles para poder operar la palabra oral a través de la boca. ¿Cuáles son? Los órganos de respiración, de fonación y articulación. Esto es atendible y entendible en la justa medida que para hablar tenemos que respirar, es decir, tenemos que aspirar y expirar. Esto también es atendible y entendible en el sentido que debemos producir sonido y esto se relaciona con la fonación. Y respecto a la articulación, lo que es ya la generación de ¿qué? De frases, locuciones, proposiciones, oraciones y alocuciones. Sigamos. Y la fonología estudia la función del sonido.
en tanto que la fonética estudia la producción del sonido. En cualquier campo de la vida, para producir algo, correcto, debes tener en cuenta previamente su funcionalidad. Si algo tiene función, definitivamente que va a tener una determinada finalidad, que en este caso es la producción del sonido. Así que la función del sonido, entendemos que es la función del sonido, pues ideal, se genera en el cerebro, ¿cierto? Y yo creo que hay una palabra para que entiendas esto, lo que es la coherencia. Ah, la función del sonido se relaciona con la coherencia, en tanto su consecuencia, que es la producción del sonido ya material y que se interesa, por eso la fonética, no es sino la patentización de esa funcionalidad. Entonces, vemos otra vez una relación de causa-efecto, función-producción. Los fonemas son limitados, las letras pensadas son limitadas. Tenemos 24 fonemas en esta parcela denominada lengua castellana, 19 consonantes y 5 vocales, en tanto que los fonos son ilimitados dada la combinación previa de fonemas. Voy a demostrarlo. En mis años mozos no existía la palabra chatear, ni la palabra depa, que es un acortamiento de departamento, pero ahora existe. Entonces, son sonidos nuevos, palabras nuevas, pero deducibles de letras pensadas que existen no de mi época, sino de generaciones antiquísimas y precedentes. En chatear, la Che existe hace un buen tiempo, ¿no? La A, la T, la E, la R. Bueno, se combinaron y nació la palabra chatear. En lo mismo sucede en tantas otras palabras. Profesor, pero esa palabra viene de otra lengua. No es menester, no nos interesa. El punto está que para que tú en castellano puedas decir chatear, es porque previamente que has combinado de manera mental la che con la A, con la T, con la E, con la R. Y esa combinación que has generado en tu cerebro es consecuencia del aporte y la heredad de generaciones precedentes, porque las letras pensadas no nacen contigo ni conmigo, nacen producto de todo un proceso histórico, así es la lengua. Por lo tanto, es justificado decir que los fonemas son limitados, las letras pensadas, 24, 19 consonantes más 5 vocales, esas las combinas y generas sonidos nuevos hasta el fin de los tiempos, además por un principio del signo lingüístico, la mutabilidad del signo, que implica la generación de nuevos y nuevos sonidos. Bien, los fonemas o letras pensadas se representan entre corchetes. Mire, perdón, entre líneas oblicuas, estamos hablando de fonemas. Mientras que los fonos es entre corchetes. Ahí está. Entonces veamos la procedencia de una relación de causa, efecto y reciprocidad entre fonología y fonética. Fonología, fonética, lengua, habla. Fonema, fono, letra pensada, letra dicha. Unidad psíquica, unidad física. Sonido ideal, sonido material. Ente virtual, ente real. Se relaciona con el cerebro la fonología, mientras que la fonética se relaciona con los órganos de respiración, fonación, articulación. Y deducible de esto es la aspiración. Con la expiración, la producción del sonido y finalmente la producción de ligazones, articulaciones, como las frases, oraciones, locuciones, proposiciones, oraciones y alocuciones. La fonología estudia la función del sonido ideal, es decir, en la lengua, mientras que la fonética se interesa por la producción del sonido material en el habla. No hay producción en cualquier tema de la vida si es que previamente no has verificado la funcionalidad del mismo. Y la funcionalidad, en este caso, del sonido ideal, se relaciona mucho con la coherencia. Los fonemas son limitados, mientras que los fonos son ilimitados por la combinación previa de fonemas que no vienen de tu época ni de mi época, sino que mentalmente vienen de generaciones precedentes y antiquísimas. Finalmente, los fonemas se representan entre líneas oblicuas y los fonos entre corchetes. Primer punto debidamente estudiado. Te dejo constancia que las preguntas que vienen de fonología y fonética no solamente son de transcripciones que ya las vamos a ver, sino de todo esto.
¿cierto? Hay que estar debidamente preparados. Muy bien, a continuación vamos a estudiar esto, los datos importantes. El fonema, además de ser una letra pensada, un sonido correcto, ideal, una unidad psíquica, un ente virtual, es distintivo. Pero sabré explicarte esto. Escuchen, por favor, atiéndanme, ¿sí? Escúchenme, mírenme. Primero, si yo digo Otto, 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 estoy repitiendo como un tonto la palabra Otto, porque es una sola. Y tan solamente tiene un solo significado. ¿Por qué? Porque Otto es nuestro amigo, por decir, ¿no? Otoniel, quien estudió la primaria con nosotros. No pasa nada, ahí no hay nada diferente. Pero ahora escucha, mi cerebro, ¿verdad? Va a anteponer una consonante a Otto. Vamos a hacer operaciones mentales y termino diciendo soto, roto, moto, loto. Entonces la operación mental hace que yo ponga una consonante antes de la palabra Otto. ¿Y qué genero? Si yo digo soto, moto, roto, moto, loto y hasta poto, genero hasta 5 palabras con 5 significados distintos. Por eso es que el fonema es distintivo. Leamos, la oposición de fonemas generado por el cerebro, no te olvides que el cerebro se relaciona con la fonología, genera significados diferentes entre las palabras y por eso es distintivo. Evidentemente que esa oposición tiene que ser a la misma altura y con el mismo tipo de fonema. En este caso, entre soto, roto, moto y loto es al inicio, ¿verdad? Y con consonante. Ahora, si yo deseo, lo puedo hacer en medio y con vocal. Mata, meta, mita, mota. Con lo que queda demostrado que el fonema es distintivo porque procura, dada su inserción por oposición, a la misma altura, ¿verdad? Y con el mismo fonema, la producción y la generación de palabras y de significados diferentes. Por eso es que el fonema es distintivo. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Está bien? Listo. Punto 2. El fonema es indivisible y segmental. ¿Cómo entendemos esto que también viene en el examen de admisión? Bueno, para entender que el fonema es indivisible, te enseño de la siguiente manera. ¿Qué es divisible? El párrafo es divisible en oraciones. La oración es divisible en sujeto y predicado si nos atenemos a una oración bimembre. La palabra es divisible en sílabas. Y las sílabas que alberga fonemas, ¿correcto? Alberga fonemas que son consonantes y vocales y cuya realización son los fonos. Entonces, ¿entiende? Las sílabas albergan fonemas. Entonces quiere decir que los párrafos, las oraciones, son divisibles. Las palabras también son divisibles en sílabas. Y las sílabas albergan fonemas consonánticos y vocálicos que evidentemente patentizados son fonos. Pero el fonema no se puede dividir, pues. A ver, divide la letra mental K. Si tú divides la letra mental K, es un acto pueril, improductivo, ocioso, además que incurres en incoherencia. No hay logicidad para partir una letra pensada. Entonces, con ello queda demostrado que el fonema es indivisible, pero además es segmental, porque un fonema es un segmento, es una partícula, es una porción, es un pedazo. ¿Cuántos pedazos, cuántas porciones, cuántos fragmentos, cuántos segmentos tenemos en la lengua española? 24, 19 consonantes y 5 vocales, entonces son segmentales. Y nos damos cuenta aún que son segmentales por oposición, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo pasa y taza, yo veo que P es un tipo de unidad y T es un tipo de unidad. Y eso se concreta casualmente en que procuran significados diferentes. Leamos. La oración se divide en sujeto y predicado, la palabra se divide en sílabas, pero el fonema es indivisible, ya lo he demostrado, y es segmental, porque su simple cambio por oposición
genera significados diferentes, que ya hemos visto eso en el punto número 1. Lo increíble y alucinante del asunto es que nosotros manifestamos a la vez fonemas, fonos, fono que es la patentización del fonema, ¿cierto? Sílabas, palabras, oraciones y alocuciones a la vez. Es una cosa totalmente increíble. Y pese a que lo manifestamos en simultáneo, hay elementos como los fonemas que son indivisibles, en tanto los demás son divisibles. En este caso, los elementos indivisibles y divisibles concurren al mismo tiempo. Mira esa generosidad de la lengua. Ahora continuemos. 3. El grafema representa al fonema. Lógico. ¿Te acuerdas cómo empezó la clase? ¿Qué dice la abuelita? Antes de escribir y hablar, primero piensa. Entonces nosotros, correcto, escribimos lo que previamente hemos pensado. El grafema, por si acaso, es la letra escrita, ¿eh? Y el fonema es la letra pensada. Lo escrito, lean por favor aquí, es la materialización de lo pensado. La señorita está viajando, se ha despedido del enamorado e inventa una poesía a su querido enamorado y lo está inventando con fonemas. De pronto llega a la casa más tranquila, lo escribe en una hoja o sencillamente en su celular o en su computadora, qué sé yo. ¿Qué está haciendo? Está materializando con letras escritas lo que previamente ha pensado con letras mentales. ¿Entendiste eso o no? Acá está la demostración. Casa representa a casa. Cada fonema entre líneas oblicuas. Y esto que tú ves aquí no es tilde, porque en tu cerebro no puede haber tildes. Ese es acento. En tu cerebro hay acentos. Y eso se concreta al hablar. Entonces, ese acento, que evidentemente va en la vocal, resalta la presencia de la sílaba tónica. Ahora bien, otro punto increíble es que los grafemas en la lengua española son 27, las letras escritas, en tanto los fonemas o letras pensadas son 24. Se entiende, se argulla, se piensa, se concluye que los fonemas y los grafemas deberían estar a la par, porque yo escribo lo que pienso, pero no es así. Ahora vamos a ver qué ha pasado. Entonces no te olvides, para efectos del examen, los grafemas son 27 y los fonemas son 24. Por lo tanto, entre estos elementos, letra escrita y letra pensada, no hay relación equilibrada, equifuncional, no hay una relación biunívoca, hay una relación más bien de desequilibrio. Y ahora vamos a sustentar por qué, pues, ¿no? Los grafemas o letras escritas H y W no representan a ningún fonema, la primera por ser muda y la segunda por ser germana. Profesor, ¿y por qué no se elimina la B o W? No, no se puede por cultura general. Recuérdate la tremenda influencia de la lengua visigótica, estuvieron dominando España 5 siglos, y también la influencia del inglés. Por lo tanto, las palabras que están en el DRAE, en el caso de la W o de la W o W, se van a quedar porque revelan más bien cultura general. O sea, no puede desaparecer la W. La H es muda, tampoco puede desaparecer, profe, pero que desaparezca porque es muda. No, primer argumento. Si a la H la desaparecemos, estamos maltratando la heredad griega y latina. No podemos. Imagínate la palabra homosexual o la palabra heteróclito sin H. Estamos ninguneando a dos culturas básicas para el mundo del occidente. Dos, la H es familia de la F. Yo digo humear, tú dices fumar. Yo digo, por ejemplo, este hijo, tú dices filial. También está emparentado con la H por familia léxica. Yo digo huevo y tú dices ovario. Yo digo huérfano, tú dices orfanato. Por lo tanto, la H no tiene que desaparecer y la W tampoco. 6. En el dialecto peruano hay 23 fonemas por el seísmo. ¿Y en qué consiste el seísmo? Decir la S por la C. Hagamos un pequeño laboratorio
fonético, por favor, ¿sí? Desde sus casas, digan conmigo la palabra Cecilia. Vamos todos. Cecilia, por favor, todos. Los estoy viendo, entre comillas. Cecilia. Si te das cuenta, solamente interésense por la primera letra, ¿ya? Cecilia. En la primera letra, en la pronunciación de la primera letra, la punta de la lengua se ha dirigido hacia el diente inferior, hacia la parte posterior del diente inferior. Cecilia. Estamos. Ahora digan, por favor, y interésense solamente por el primer sonido. Sencillo, sencillo, sencillo. La punta de la lengua se va hacia, en la punta de la lengua, Daniel, sí, o ápice, se orienta hacia la parte superior, hacia la parte posterior del diente superior. O sea, no es lo mismo. Empero, si más de uno en este foro me dice que no es así, que para él es igual, está bien. ¿Por qué? Porque no hay mejor ejemplo de seísmo que me digan que para ustedes es igual, pues, ¿no? Si me dicen ustedes es igual, ahí está, pues. Es el ejemplo de que en el Perú hay seísmo. No, sí es diferente. Ahora vamos a ver eso, ¿ah? Sí es diferente fisiológicamente, orgánicamente, bucalmente diferente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no podemos con nuestro genio, es diferente. Con esto concluimos que en el dialecto peruano hay 23 fonemas de los 24. Ahora, profesor, me pueden preguntar, ¿ese seísmo es un vicio de dicción? No, no es un vicio de dicción porque no es barbarismo, no es cacofonía, no es olecismo, no es pobreza lexical, no es ambigüedad, no es redundancia, no es pobreza de léxico. Solamente es correcto un nivel de dialecto peruano. Es el nivel peruano, nivel dialectal fonético peruano, nivel dialectal fonético peruano. O sea que no es un vicio de dicción. Y bueno, tú sabes que los malos libros son los cementerios de las palabras, pero también YouTube también es el cementerio del análisis. Y se van a dar cuenta que muchos sabiondos señalan, ¿no? En varios lugares, como en Perú, están pronunciando mal. No, no, nosotros no pronunciamos mal. Es parte de nuestro nivel dialectal fonético peruano. Que acá no estamos hablando de irregularidades, sino de realizaciones locativas y regionales de la misma lengua española. Y voy a demostrarlo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero en una lengua estándar, no, no, Daniel, no, acá no tiene nada que ver, en este tema, no tiene nada que ver estándar. Te estoy diciendo que el seísmo es una realización locativa de la lengua española. Viene a ser un nivel dialectal fonético, en este caso peruano, como diríamos peruanazo. No tiene nada que ver con vicio de dicción. Y voy a demostrarlo, ¿verdad? En España más bien hay todo lo contrario. En España hay lo que se denomina el ceseo. Ceseo con sea. Y en España es al revés. Dicen la C por la S y terminan diciendo zapato. Sencillo. Entonces, el detalle está que para ellos la C, que lo dicen en vez de la S, en realidad es una Z bastante intensa. Y aunque está en franca retirada, seguramente por la influencia de la isla Ibiza en la realización sociocultural económica en la vieja España, ¿cierto? El detalle está en que el ceseo nada tiene que ver con un vicio de dicción, nada tiene que ver con lo estándar o no. Por lo tanto, en España hay lo que se llama el ceseo, pero no solamente eso, en Colombia hay lo que existe es el rotacismo. Nosotros decimos redondo y la R la decimos de forma vibrante, intensa, múltiple, pero ellos dicen redondo, man redondo. Entonces esos colombianos en su dialecto revelan el rotacismo, pero eso no es un vicio de dicción, es una realidad locativa de la lengua española. Tenemos otros, ¿ah? Tenemos en Centroamérica el gargueo. En Centroamérica no dicen abuelo, sino dicen abuelo. Como que tampoco dicen adjunto, sino adjunto, el famoso tausismo.
Entonces son realizaciones locativas, realizaciones dialectales. Muy bien. Ajá, correcto. Ahora bien, mi estimado y querido Daniel, el punto está que cuando tú hablas de lengua estándar, tú te estás refiriendo al sociolecto, que en realidad no tiene mayor relación con lo que estamos tratando. ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Listo. Ahora bien, gracias. Por ahí había una preguntita para que quede todo claro. Profesor, me dice Naomi, ¿qué significa saludos visográficos? Visuo. Saludos visográficos que siempre siempre lo digo al inicio de la clase es las letras que tú estás viendo y en los saludos visográficos que ustedes me envían, correcto, los observo por el chat. Esos son saludos visográficos, ¿no? Cuando me dicen buenas tardes, buenos días, profesor. 7. En el dialecto costeño peruano hay 22 fonemas por el seísmo. No te olvides que la costa es parte del Perú y por el yeísmo. ¿Y en qué consiste el yeísmo? En decir ye por ella. Entonces te comento, ¿no? Te comento. Originariamente, no te estoy diciendo correctamente, no estoy haciendo esa valoración o valorización, perdón. Originariamente, la gente se manifestaba así. Yema, yema, ese es con Y, ¿verdad? Yema. Y para decir yema, se hincha la ternilla. Este es un musculito que se llama ternilla. Yema, yema, yema. Ese es con Y. Con ella, llave, llave, llave. Entonces, ¿qué pasa con llave? No exige el uso de la ternilla de manera intensa, sino más bien el uso más bien de las paredes internas, obviamente, ¿de qué? De la boca. Llave, llave, llave. Bueno, te comento que originariamente de esa forma se siguen manifestando los andinos. Pero en la costa, nosotros decimos yema, yema. Bueno, se hinchan las ternillas, pero en vez de decir llave de manera originaria, decimos llave, 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 hinchando la ternilla. Ese es el famoso yeísmo. Pero yo no te hablé de lo correcto, sino de lo originario. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la costa no estamos incurriendo en un vicio de dicción, porque te repito, el yeísmo no es pues barbarismo, cacofonía, ambigüedad, pobreza lexical, redundancia, solecismo, no, no, no. El yeísmo es una realización locativo regional de la lengua española, por lo tanto es una realidad en el nivel dialectal fonético peruano costeño, ¿ya? Repito, es una realidad en el nivel dialecto fonético peruano costeño. Y en la costa decimos entonces 22 fonemas por el seísmo y finalmente por el yeísmo en el que se dice ye por ella. ¿Quedó? Muy bien. Así que no es vicio de dicción, digo, como muchos sabiondos lo presentan por YouTube. Se equivocan al hablar, dicen, no, acá no hay equivocación, es una realidad locativa y se acabó. Muy bien, la 8. Los dígrafos o letras compuestas. Los dígrafos o letras compuestas son 5 y los estás viendo. EY, GU, Q, R y CHE. La única letra compuesta que es intervocálica es la R, que suena como R. Ejemplo, arrecife. Pero tú jamás vas a ver que una palabra empiece con R. Pero sí puede ser llanos, guerra, queso y chino. También puede estar entre vocales, pero acá que dice, la única intervocálica, sí o sí, intervocálica es la R, arrecife. Porque si no, diría ahí arrecife. Y eso se da, por ejemplo, en la palabra contrarrevolucionario. Tú le quitas una R, ¿cómo se leería? Contrarrevolucionario, lo cual es una semejante tontería. Muy bien, listo. 9. La diéresis se coloca en la U si uno quiere que suene y solamente antes de la E y la I. Empero, nada tiene que ver con el dígrafo. Por ejemplo, en guerra,
Yo no le puedo poner diéresis en la U por dos razones. Primero, porque no pretendo que se diga guerra. Y segundo, porque hay un dígrafo que está en el punto 8. En guillotina, tampoco le puedo poner diéresis, porque yo no quiero que suene guillotina, porque no existe. Y por último, ahí hay dígrafo. Pero en güero sí, pues, le pongo diéresis, porque la U suena por un lado y por otro lado, porque está antes de la E, güero. Si no, diría guero. Y aquí es inadmisible no ponerle diéresis porque si no se leería pinguino. Hay que ponerle la diéresis para que la U suene, pero eso sí, cuando tú quieres que suene, considerando que el elemento consecuente es la E o la I, pingüino. Y ahí está, ese es el uso de la diéresis. Y aquí ya más tranquilos, estudiamos los órganos que coadyuvan a la generación de la palabra oralizada. ¿Cierto? Los órganos de respiración, fonación, articulación, precisándote que la respiración se relaciona con la aspiración y expiración, la fonación con la producción del sonido material y la articulación con la ligación necesaria para poder manifestar frases, locuciones, proposiciones, oraciones y alocuciones. Muy bien, acá están esos órganos. En la cavidad infraglótica tenemos a los órganos de respiración, diafragma, pulmones, bronquio y tráquea. En la cavidad glótica tenemos a los órganos de fonación. ¿Cuáles son esos órganos glóticos? La laringe, las cuerdas vocales, la glotis, las aritenoides, cricoides y tiroides. Y en la cavidad glótica, por si acaso, también es conocida como cavidad laringea, ¿ya? Laringea. Y en la cavidad supraglótica se albergan los órganos correctos de articulación, la cavidad faríngea, la cavidad nasal, la cavidad bucal, es decir, los dientes, los labios, el sonido y el paladar. Ahí están los órganos, con sus tres cavidades. Muy bien, entonces hemos estudiado esta primera parte y la segunda. Un pequeño examen, ¿sí? Vamos, un pequeño examen para todos ustedes, rapidito, ¿sí? Yo soy fonología y ustedes son fonética. Yo pongo lengua. Miren, ya yo pongo lengua, lengua. La fonética, ¿por qué se interesa? Escribe la palabra. Rápido, vamos a ver si han aprendido. Yo soy fonología, lengua. Fonética, habla. Muy bien, Jimena, Estefanía y los demás, bien, gracias. Otro. Vamos chicos, participen. El que calla otorga. Yo soy fonología, yo soy fonema. ¿Fonética qué es? ¿Cuál es su unidad? Vamos todos, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Fono. Listo. Yo soy letra. Listo, chicos. Yo soy letra pensada. Fonética, ¿qué se interesa? ¿Por qué letra? Letra dicha. Yo soy unidad psíquica. ¿Ustedes qué son? En el caso del fono, ¿unidad qué? ¿Unidad qué? Física. Yo soy física. Yo soy fonología. Yo me relaciono con el cerebro. Yo me relaciono con el cerebro. Ustedes se relacionan con tres grupos de órganos. ¿Cuáles son? Fonética. Vamos. ¿Con qué se relacionan? Vamos, muchachos. No te quedes, ¿ah? No te quedes, loquillo. No, no, no. Los órganos. Estoy preguntando por los órganos, Joaquín. No estoy preguntando por las cavidades. ¿Cuáles son los órganos? Son tres grupos de órganos. ¿Órganos de qué? Vamos, quiero la respuesta, la generosa respuesta, tal como yo quiero. Órganos de respiración, fonación y articulación. Cuando pregunte por cavidades, cavidades me responderán. Ya, ahora, la fonología se interesa por la función del sonido ideal. ¿Y la fonética por qué se interesa? La fonología por la función, por la coherencia, por las reglas combinatorias, ¿verdad? Las reglas combinaciones, las reglas combinatorias nacen en el cerebro. Por la producción, muy bien. Otro, los fonemas son finitos. Y los fonos, ¿qué son? Los fonos son
infinitos dada la combinación previa de los fonemas. Los fonemas van entre líneas oblicuas. Los fonos, listo, entre corchetes. Ahora la otra pregunta, ¿cuál representa cuál? ¿El grafema al fonema o el fonema al grafema? ¿Cuál representa cuál? ¿Cuál representa cuál? ¿El grafema al fonema o el fonema al grafema? Vamos, escriban. Vamos, vamos. ¿Cuál representa cuál? ¿El fonema al grafema o el grafema al fonema? El grafema al fonema, el grafema. ¿Cuántos grafemas tenemos? ¿Cuántos grafemas tenemos? 27, no 24. ¿Y cuántos dígrafos o letras compuestas tenemos? 5. ¿Cuál es la única, el único dígrafo sí o sí intervocálico? Sí o sí intervocálico. O intervocálico obligatorio, ¿cuál es? Muy bien. La diéresis va en la U, pero que no choque con el dígrafo. Antes solamente de qué vocales, si tú quieres que suene, antes de qué vocales. Correcto. Dime, el fonema es distintivo, ¿verdad? El fonema es distintivo. Ahora, me vas a hacer una distinción aquí. Háganme las distinciones. Que tu cerebro lo ordene. Al inicio y con consonante. Fonema distintivo. Vamos. 3 palabras. Haz la oposición al inicio con fonemas consonánticos para generar 3 palabras con 3 significados diferentes. ¡Vamos! No, ¿qué estás escribiendo? Pala, mala, tala. Muy bien, Jimena. Otros, pata, gala, mala. Tala, pala, mala. Muy bien. Y lo mismo también puede ser con vocales y en el medio, ¿cierto? Muy bien. Y el fonema es indivisible. Demuestra, el fonema es indivisible. Demuestra qué es divisible. ¿Qué es divisible? Si el fonema consonántico vocálico es divisible, ¿qué cosa es divisible? ¿Qué es divisible y se pronuncia a la vez? ¿Qué es? ¿Cuáles son los divisibles? ¿Cuáles son los divisibles? Vamos, ¿cuáles son los divisibles? Oración, la palabra, ¿cierto? Muy bien. Dime, ¿cuáles son los 2 grafemas que no tienen ningún fono ni fonema? Uno porque es de otra lengua y la otra porque es muda. ¿Cuáles son esos 2? H y W. Perfecto. Muy bien, ya está, ya aprendieron, ¿no? Ahora díganme, en el Perú, ¿qué istmo tenemos dialectalmente? ¿Qué istmo? ¿Qué istmo? ¿Qué corriente locativa? El seísmo nomás, el seísmo. ¿Y en la costa peruana qué tenemos? El yeísmo. En el Perú hay seísmo y yeísmo, cierto, pero en el Perú, en todo el Perú hay seísmo. Yeísmo en la costa. Y ahora en el Perú, como estado, como nación, ¿qué tenemos? 2, ¿no? Seísmo y yeísmo. ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Lo máximo, ¿ah? Lo máximo. Ahora sí, ¿podemos continuar? Díganme que sí. Ah, no, nos falta, nos falta. ¿Cuáles son las 3 cavidades que coadyuvan para la generación de la letra oralizada? ¿Cuáles son esas 3 cavidades? Vamos. Ta, 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 ta. ¿Cuáles son esas 3 cavidades? Vamos. ¿Cuáles son esas 3 cavidades? Vamos. Respiración, fonación y articulación. Pero ¿cómo se llaman esas cavidades en donde se albergan? Infraglóticas, glóticas o laringeas y supraglóticas. Dime, ¿en dónde está la laringe? ¿En cuál de ellas? ¿En dónde está la laringe? ¿En cuál de ellas? Vamos todos, ¿dónde está la laringe? ¿Ah? Sigue la línea, respiración, fonación y articulación. En las glóticas. Y dime, ¿en dónde está la nariz y la boca? Nariz y boca. Nariz y boca. Vamos, nariz y boca. ¿Qué pasó? Quiero respuestas. ¿Cómo que infra? ¿Cómo va a estar en la infra? No va a estar en la infra. Supra. En la infra está el diafragma, en los pulmones, los bronquios, la tráquea, ¿cierto? Muy bien. Dime, la palabra que te voy a decir, ¿con qué cavidad se relaciona? La,
Generación del sonido. ¿En cuál de las tres? La generación solamente, pero del sonido. Infraglótica o supra. La generación del sonido. Generación del sonido. No, no, no es supraglótica. Generación del sonido, nada más que del sonido. ¡Ah! ¡Ah! Nada, generación del sonido, del sonido. Glótica, glótica. ¡Ah! Ya estoy utilizando pues la fonación. Y la aspiración, nada, glótica, no digas cuerdas vocales. Glótica. Y la aspiración y expiración, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué cavidad? La aspiración y la expiración. Aspiración y expiración. ¿Con qué? Vamos, vamos, si no, no continuamos. ¿Ah? Aspiración y expiración con la infraglótica. Y la producción de frases y proposiciones y oraciones, la producción ya de frases, proposiciones, locuciones supraglóticas. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ustedes van a terminar ya como médicos, ¿ah? Continuemos, continuemos. Ya, ahora acá, el alfabeto fonológico. El grafema A representa esta A. La B y la V representan a la B bilabial. Y a Osvaldo y a Batio. Me vas a cuadrar y me vas a decir, profesor, pero usted dijo que la B doble no tenía fono ni fonema. Pero estas son excepciones, pues, porque ahí no dice Oswaldo ni Watio. En castellano es Osvaldo y Batio, aunque tengan esa letra. El detalle está con la C. La C al lado de la A o U suena como K y Q. K. La C al lado de la I suenan como la Z, ETZ. Pero nosotros, coloquial y chistosamente, le vamos a poner teta, ¿ya? Para no olvidarnos, ¿sí? Pero es Z. La Che tiene su distintivo por arriba y eso es atendible. Pongan su dedito aquí todos. Vamos, vamos, pongan su dedito. Los estoy viendo a todos. Pongan su dedito. Ahora digan chino, chino. Ahora mírenme a mí. Chino, chino. Claramente se ve un esfuerzo muscular bucal hacia arriba, mira. Chino, chino. Ahí está el distintivo, ¿no? La D es la D, la E es la E, la F es la F. Con la G ya hay otro detalle. Al lado de la A o U suena como G. Ahí está el fonema. Pero al lado de la E, I suena como J. Ahí está. Este es fonema J. Pero nosotros coloquial y chistosamente le vamos a llamar X. Pero no es X, ¿ah? Es J. ¿Ya? La H no tiene, la I es igual y también vale para ley. Vale para la Y al final que suena como I. La Y es con, la L es igual, la L es con distintivo por abajo, miren, por abajo. Y eso es atendible también. Pongan su manito aquí, pongan todos, los estoy viendo. Llave, llave. Hay un esfuerzo muscular bucal más intenso hacia abajo. Ahí está. La M es la M, la N es la N, la ñ es hacia abajo. ñato, ñato, ñato. Profesor, ¿y por qué la ñ tiene esa rayita que se llama celdilla? Lo que pasa es que antes se escribían así. Lo separo en sílabas para que se entienda. Y ahí que decía año. Entonces se suprimieron una de esas letras y le pusieron una celdilla para hacernos recordar que eso fue en su época un dígrafo. O sea, escribía doble, como los 5 que hemos estudiado. Pero tú sabes cómo es la gente ociosa en el mundo. Esta NN, que en realidad es ñ, la gente lo podía confundir con esto, miren. Ahí está. Entonces la Real que dijo, para que no hayan confusiones, en innegable no podemos hacer nada, siempre va a sonar así, pero en año hay que eliminar uno de esos elementos y le ponemos una rayita y ya la gente ya sabe que hay mayor diferencia de ñ con celdilla o rayita que con la n. ¿Entiendes? Ahí está, la celdilla o rayita nos hace recordar que alguna vez escribió NN, pero evidentemente siempre sonó ñ. En realidad eso no lo puede confundir nadie, ningún tarado tampoco, pero la RAE pues legisló para que esto se convierta en un solo elemento de todas maneras, ¿no? Para salvaguardar el debido uso también de la lengua. Bien, la O es la O, la P es la P, la R es con su tapita. Ahora hagan este ejercicio desde su casa, pongan la mano aquí a esta altura. Ahora digan ra, 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 ra. Y se van a dar cuenta cómo el aire expulsado se impregna en la palma de la mano. ¿No sienten calientito? Ra. Quiere decir que el aire ha sido expulsado de manera horizontal por R, por ser R. Pero en el caso de la R, digan ra, ra. No se siente ese calorcito. ¿Por qué? Porque la línea de aire expuesto declina, es descendente. Por lo tanto, en R hay distintivo, en la R no.
SCS, TST, USU, W no tiene, la Y es así, y también vale para la palabra hierba, con lo que queda demostrado que en hierba no hay diptongo. Es más, tú buscas en el diccionario hierba así como te he escrito y te remite a hierba con Y, lo que quiere decir definitivamente que la I no suena. Y la letra X es lo máximo. Mira, ve, la letra X representa a KS en taxi, acá en exceso, a la S en xilófono. Acá no dice quisilófono ni quilófono, dice xilófono. Y en la última, la X representa a J, y ya tú sabes que este es J, Jimena. Y ya tenemos ahí los 24 fonemas. Ahora la transcripción fonológica con todo lo que hemos estudiado. Arroz. Te quiero precisar que cada fonemita va entre líneas oblicuas. Por cuestiones didácticas y de impacto visual, les ofrezco 1000 perdones. Yo lo he puesto al inicio y al final para no incomodarte. Pero cada fonemita va entre líneas oblicuas. Y digo para no incomodarte porque sería chocante visualmente, ¿no? Ya sabes, a cada fonema va entre líneas oblicuas. A mí lo que me interesa, además de esta precisión, es lo que está aquí adentro. Arroz, mira, ve, arroz. R con su tapita, la O y Z. Arroz. Churro, la che con su distintivo por arriba, la R con su tapa. Por ejemplo, en la palabra cacería, se trata del mismo grafema, pero con distintos sonidos. El primero es K y luego es teta, o sea, Z. Añejo es así y agencia es así. Así que si te viene, te van a pedir palabras de este tipo, no tan difíciles. Hemos terminado de estudiar el alfabeto fonológico. Ahora vamos a estudiar los rasgos, también denominados femas de las consonantes. Precisemos que las consonantes son 19, y estas consonantes, que son 19 y son emanadas por el cerebro, materializadas por el habla, estas consonantes se revelan por el modo de articulación, porque así lo quiere tu cerebro, por el punto de articulación, por la acción de las cuerdas vocales y por la acción del velo del paladar. Muy bien. Papel y lapicero, por favor, o un Wordcito para que lo escribas. ¿Qué significa por el modo? Eso depende de cómo abres y cierras la boca. Así que podrías poner en relación a la abertura o cerrazón bucal. En relación a la abertura o cerrazón bucal. Difícil que te venga eso en el examen, pero ya tienes el dato, ¿no? Por la abertura o cerrazón bucal. Muy bien. ¿Cuáles son esas consonantes de las 19 que haya, que por el modo de articulación se manifiestan? Recuérdense de un detergente. Vamos a trabajar con mnemotecnia. Opal, la verdad, no sé si sigue existiendo. Opal. Pero ustedes lo van a convertir en ofal. Ofal. ¿Y qué son esos elementos de ofal? O de oclusivas, F de fricativas, A de africada y L de líquidas. ¿Qué tenemos en las oclusivas? M, G, T, D, B, P y K. El profesor Vidal, o sea yo, para que no te olvides, inventó una frase ahí: mi gato bebe poco. Eliminas las vocales y te quedan las oclusivas: M, G, T, D, B, P y K. Papel y lapicero. Así como el modo se relaciona por la abertura y cerrazón de la boca, entonces las oclusivas son aquellas en las que los sonidos se dan, pero el aire no se expone, no hay expulsión del aire, y te voy a demostrar. Mamá, la M suena y está fuerte, ¿eh? Mamá, pero el aire recién salió con la A, no con la M. Entonces las oclusivas son aquellas que revelan nulidad de emisión de expulsión de aire. Las fricativas, más bien, ¿qué son? Aquellas en las que el aire se expone, pero como por un tubito, de manera constreñida, ¿ya? Como por un tubito. Hay un canal de cable, recuérdense, Fox, pero en realidad esto no es la O, esta es teta, la Z, S y Y, Foxy. F, esto es de Cecilia, de cilindro y de zapato, ¿te acuerdas? ¿Sí? Esto de aquí, que no es letra X, es fonema, es G de generar, G de girar, J, S y Y, Foxy. La única africada que hay es la Che. Y la Che es un poquito la mixtura de las dos primeras, ¿no? Primero hago que el aire no salga para que luego que el aire termine saliendo. Mira,
Por ejemplo, te voy a decir, no, chato. Si yo digo chato, para manifestar la che chato, primero impido que el aire salga, pero al pronunciar la che, ya dejo nomás que el aire salga. Chato. Ahí está. Las líquidas son dos, las laterales y las vibrantes. Las laterales, que revelan que el aire va a salir básicamente impregnado a la pared de la boca, la L y la L. Y las vibrantes, que acusan la presencia bastante activa de las cuerdas vocales, la R y la R. Ese es por el modo de articulación. Y ahora vamos por el punto. Por el punto, si desean escriban, ya no se relaciona por la abertura y cerrazón bucal, sino que se expresan por el contacto íntimo entre dos órganos bucales, pongan. Por el punto de articulación se expresan por el contacto íntimo entre dos órganos bucales, entre dos órganos bucales. Muy bien. Y ahora vamos a estudiar cuáles son esas consonantes de las 19 que hay por el punto de articulación, ¿sí? Listo, muy bien. Vayan viendo por el punto de articulación unos 40 segundos. ¿Me permites un permisito? 40 segunditos, ¿sí? Sigan estudiando, vean por el punto. Muchas gracias, muchas gracias. Agüita para la vida. Gracias, mil disculpas. Bueno, entonces, las consonantes se pueden clasificar respecto a sus características, rasgos o femas, por el modo de articulación, eso debido a la abertura o cerrazón bucal, ahí ya te he enseñado cuáles son. Hemos utilizado para eso mnemotecnias, y por el punto de articulación, por el encuentro contacto íntimo entre dos órganos bucales. Las bilabiales, M, P y B, se materializa a través del contacto íntimo entre el labio superior e inferior. Para que no se olviden, inventé una frase, mi, pi, b. Eliminas a las vocales y te quedan las bilabiales. Dentales, contacto íntimo entre el diente superior y el diente inferior. D y T, D y T. Con la clara presencia de la lengua para amortiguar el choque entre el esmalte de los dos dientes, ¿verdad? Superior e inferior. Y la frase que he consignado ahí para que no se olviden es dota. Las alveolares. Las alveolares se manifiestan orientando la punta de la lengua, correcto, la punta de la lengua hacia la parte posterior del diente superior. N, L, R, R, S. Y para eso inventé una frase, para que no te olvides. Ni, al, aro, rosa. Quedó demostrado entonces que la S no es C. Y si nosotros decimos uno por otro es porque casualmente en el Perú hay seísmo, que no es un vicio, sino es un nivel dialectal fonético establecido. Ahora, y las palatales, contacto íntimo entre la punta de lengua y el medio del paladar. Ye, eye, eñe, che. Otra vez, ye, eye, eñe y che. Y la frase que inventé y fue yo, ya, ño, che. Yo, ya, ño, che. Y las velares manifiestan que la lengua se termine por replegar completamente. Es J, G y K. J, G y K. Entonces quiere decir que estas se revelan con el repliegue de la lengua. Inventé una frase para que no nos olvidemos, por Goku. La diente dentilabial es la F.
faro. Si yo digo faro, estoy haciendo un contacto íntimo entre el diente superior y el labio inferior. Y la interdental, que es Z, que denominamos coloquial y graciosamente teta. Con lo que otra vez queda demostrado que no es lo mismo la alveolar S que el interdental C. Pero los peruanos que decimos, no, yo no noto ninguna diferencia, es porque somos peruanos casualmente, pues, ¿no? El famoso seísmo. Pero esas consonantes, que son 19, por las cuerdas vocales, se manifiestan como sordas y sonoras. Las sordas son aquellas que se expresan, pero que se expresan con carencia de la vibración de las cuerdas vocales. Es la S, la J, la F, la Ch, la K, la Z, P y T. Inventé una frase para que ustedes no se olviden, una mnemotecnia. Su jefe choca zapato. Su jefe choca zapato. ¿Y cuántas sordas tenemos de las 19? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sordos. 8 sordas. Lo que quiere decir que las otras consonantes son sonoras. Y por la acción del velo del paladar, son nasales y orales. Y se denominan nasales por su rasgo, por su fema, por su característica, a aquellas consonantes que plantean que el aire no solamente se expulse por la boca, sino también por la nariz. Y hay tres, pues, ¿no? Las nasales, M, N, Ñ. Inventé una mnemotecnia, mi niño. Pongan su dedito, por favor, aquí. Y ahora digan mi niño, mi niño. Si te das cuenta, el lóbulo de la nariz se ha inflado, entre comillas, 3 veces. Mi niño. Ahora, si tú deseas que no sea así, termina por aplastar y sonaría así. Mi niño. Y la verdad es que nadie se expresa de esa manera. Por lo tanto, queda demostrado que las nasales son 3. M, N, Ñ. El aire sale expulsado, no solamente por la boca al manifestarlo, sino también por la cavidad nasal. En tanto, las otras consonantes son orales. Veamos la realidad de la caracteriología de los rasgos de los femas de la K. La K, por el punto de articulación, es oclusiva, sí. Está en el grupo de mi gato debe poco. Suenan, pero el aire no exige salir. Velar, por el punto de articulación, la lengua se repliega. Sorda, cuando yo digo la K, las cuerdas vocales no vibran. Y oral, ¿por qué? Porque el aire, si es que sale, porque en realidad no sale, mínimamente exige el activamiento de las paredes internas de la boca, pero nunca de la nariz. Y ahí está el reconocimiento de los rasgos o femas de la K. Y ustedes pueden ser de cualquier consonante más tardecito, ya en su momento de solaz, esparcimiento y descanso, luego en la academia, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora los rasgos de las vocales. Fácil, este es el famoso triángulo de Helwag, A, E, I, O, U. La I y la U son vocales cerradas. Por lo tanto, la E y la O son semiabiertas. En cambio, la A es abierta. Repito, cerradas, semiabiertas y abiertas. Ahora, la I y la U también tienen por nombre vocales altas. Altas. Correcto, altas. Muy bien. La E y la O, medias. Medias. Y la A, baja. Baja. Ahora miren por aquí. La E y la I, ¿qué son? Vocales anteriores. La O y la U son vocales posteriores. Y la A es central. A la par, la E y la I son agudas. La O y la U son graves. Y la A es intermedia. Y todas, absolutamente todas las vocales son sonoras. Leemos, las cerradas también son altas, la abierta es baja, las anteriores E, I son agudas, las posteriores O, U son graves. La central, que es la A, es a la vez intermedia y todas las vocales son sonoras. Miren eso, ¿sí? Veamos la realidad de la A. La A es abierta, sí, y es contraria a las cerradas IU. La A es baja, sí, y es contraria a la IU, que son altas. La A es central, correcto, es contraria a las anteriores y a las posteriores. La A es intermedia,
es contraria a las agudas y a las posteriores. En realidad, todas esas son las características de la A. Ahora bien, función distintiva entre consonantes. Chicos, así como hay función distintiva entre fonemas, ¿se acuerdan? Moto, loto, roto, foto, poto. También hay función distintiva entre consonantes, pero ya respecto a los rasgos. Por ejemplo, oposición oclusiva, mapa, tapa, papa, porque M, T y P son oclusivas. Demostración de ello es mi gato debe poco. Función distintiva entre consonantes bilabiales, pato y mato. P y M, mi pibe, bilabiales. Función distintiva para generar más palabras, pero respecto a las sordas, sala y pala. ¿Sí? Sordas, su jefe choca zapato. Sí, sí sale, sí sale. Nasales, ñato con nato. Mi niño, sí sale, sí sale, sí sale. Esa es la función distintiva entre consonantes. Pero también hay función distintiva entre vocales y hemos visto ya ejercicios sobre eso. Mata, mita, mota, muta. Muy bien, listo. Función distintiva entre consonantes y función distintiva entre vocales. Y no dejan de ser, pues, funciones, y no dejan de ser, perdón, fonemas, ¿correcto? ¿Mm? Generados, obviamente, pues, por el cerebro, ¿no? No se olviden que hay 19 consonantes y 5 vocales. ¿Y qué son los alófonos? Veamos. Olvídate lo que está ahí, mírame y escúchame. Yo digo, por ejemplo, digo dama, dama, dama. La D suena, pero el aire no se expulsa. El aire recién se expulsa con la vocal. Dama. Ya, ahora escucha. La misma DEA, adjunto, adjunto. En el caso de la D, la D suena. Es la misma letra pensada, es el mismo fonema, pero hay una pequeña situación excepcionalmente, que ahí el aire sí está saliendo un poquito. Entonces, en los fonemas nosotros tenemos una forma primitiva de pensarlo y decirlo, pero en el camino hay ciertas excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya tiene más de una realización, tiene alofonía. Ahora sí lean, ¿qué son los alófonos? Son las diversas realizaciones del sonido del mismo fonema. Repito, son las diversas realizaciones del sonido del mismo fonema. Veamos, dama, la D es oclusiva. O sea, suena pero no sale el aire. Y en adjunto, la letra D, mentalmente el fonema sigue siendo el mismo. Tu cerebro lo ha ordenado así. Pero la realización ya del sonido es que sea fricativa. Porque cuando yo digo adjunto, el aire está saliendo un poquitito. Entonces, naturalmente la D es oclusiva, pero especialmente se va a comportar en ciertas palabras como fricativa. Alófonos, diversas realizaciones del sonido del mismo fonema. Y tú dirás, no, profesor, sí, ya hemos entendido que hay una forma originaria, primitiva, y hay una forma adoptada, y eso es alófono, porque son diversas realizaciones. Pero, profe, una pregunta, ¿cuáles son las consonantes que tienen alófonos? Y te cuento algo. Alófonos o alofonía, correcto, el alófono o alofonía solamente se da en las consonantes sonoras. Y aquí están las sonoras, pues muchacho, facilito. Las 11, que no pertenecen al grupo de las sordas de su jefe, choca zapato. Ahí está. Todas las sonoras. Está facilito, ¿verdad? Ahí está, pues mira, otra vez, no te aflijas. Son las 11 que quedan que no está en las sordas. Función distintiva entre los fonemas segmentales. ¿Qué te dije hace más de una hora? Que los fonemas, los fonos, las sílabas, las palabras, sujetos, predicados, palabras y alocuciones se manifiestan de manera simultánea. Pero ahora, ¿sí o no? De manera simultánea. Pero ahora hay que hacer una precisión, ¿cierto? Ya, escuchen, ¿ah? Los fonemas y las consonantes, las consonantes y las vocales, estos fonemas, te dije en otra parte de la clase que son segmentales, porque son pedacitos, partículas, segmentos, ¿sí?
Ya, ¿está claro o no? Ya, entonces esas son segmentales. No se pueden dividir tampoco. Son indivisibles, son segmentales. Pero ahora escucha, lo mismo desde un rato. Las vocales y consonantes se albergan en sílabas, ¿cierto? Entonces la sílaba es un elemento mayor a los fonemas, que se materializan por fonos, mayor. Pero ¿por qué crees que existe la sílaba? ¿Por qué? Por el acento, pues, ¿no? De modo tal que incluso se denomina tónica y átona. Entonces el acento que afecta a la sílaba es un fonema suprasegmental. No te asustes por el supra. Supra significa más grande. Claro, pues el acento que afecta a la sílaba es más grande pues que las consonantes y vocales que son segmentales. Ha quedado demostrado, ¿verdad? Pero ahora hay otra cosa. Esas sílabas que confeccionan palabras pertenecen a oraciones. ¿Sí o no? Pertenecen a oraciones. Y la oración existe, así como la sílaba existe por el acento, la oración fonéticamente hablando, pues fonéticamente hablando, no te estoy hablando de oraciones sintácticamente. Las oraciones fonéticamente hablando existen por la entonación. Entonces la entonación que afecta a la oración es un fonema también suprasegmental. O sea, son más grandes. Y todo eso se manifiesta de manera simultánea. Entonces, mira aquí, función distintiva entre fonemas suprasegmentales. Previamente, no olvidemos que los fonemas suprasegmentales, que son más grandes que los fonemitas, son dos. El acento que afecta a la sílaba, tónica y átona, y la entonación que afecta a la oración fonéticamente hablando, enunciativas, exclamativas, interrogativas y exhortativas. ¿Ya? Ahora vamos a demostrar eso. Lean A y B, por favor. Lean A y B. Lean. Ya, ahora bien, ¿cómo se ve la función distintiva del acento? Caso A, capituló, capítulo y capítulo. Capituló aguda, capítulo esdrújula y capítulo grave. Se trata de la misma palabra con los mismos grafemas, empero lo que está cambiando es la sílaba tónica y por lo tanto eso es tarea del acento, ¿cierto? Con lo que queda demostrado que el acento sí es un fonema suprasegmental que afecta a la sílaba y procura que haya distinción. Entonces, reconocemos que en la lengua española hay función distintiva del acento porque el cambio de sílaba tónica sugiere inmediatamente el cambio del significado, como en la palabra depósito, deposito y depositó. En el caso de pacífico, pacifico y pacificó. Entonces, ese acento que afecta a la sílaba y que es fonema suprasegmental puede generar una función distintiva entre la palabra de misma escritura. Y ahí está. Pero increíble, también hay función distintiva de la entonación. ¿Sí? De la entonación que afecta ya a toda la oración fonéticamente hablando. ¿Ah? Enunciativa, tengo dinero. Interrogativa, tengo dinero. Y exclamativa, tengo dinero. Entonces, la entonación que afecta a la oración es un fonema suprasegmental porque es más grande de los fonemitas. Pero además cumple una función distintiva porque permite distinguir diferentes en oraciones que tienen la misma escritura. Y de eso nos damos cuenta con una enunciación, una interrogación y una exclamación. En consecuencia, tenemos dos fonemas suprasegmentales, el acento que afecta a la sílaba y la entonación que afecta a la oración. Y ambas, tanto el acento como la entonación, te plantean claramente que cumplen funciones distintivas. Y eso es lo importante. Así que cuando estamos hablando de fonemas suprasegmentales, lo que te puede venir en el examen es cuáles son, a qué afectan, y demostrar que son distintivas. Y demostrar que son distintivas lo que yo acabo de hacerlo. Pero todavía hay más salsa en este tema. Mira, ve, seguramente que más de uno ha escuchado hablar de las famosas líneas ascendentes, descendentes y horizontales, ¿verdad? Listo, eso no se estudia porque se estudia así nomás. Te cuento, cuando tú hablas, correcto, cuando tú manifiestas oraciones, produces líneas musicales, líneas musicales.
Porque la música, pues, no solamente es el rock, no solamente es la cumbia, la guaracha o el huayno, el K-pop, ¿no? Cuando hablamos, entonamos. Entonces generamos líneas musicales. Pero pasa algo, que va a haber una última inflexión. Y en esa última inflexión, esa línea va a ser ascendente, va a ser descendente o va a ser horizontal. Esa última inflexión se llama tonema. Tipos de tonema, ascendente, descendente, horizontal. ¿Qué es el tonema? El tonema es la última inflexión de la línea musical, la última, y se ubica en la última sílaba tónica de la última palabra. Repito, el tonema es la última inflexión de la entonación y se ubica en la sílaba tónica de la última palabra. Y a partir de ahí la línea musical es ascendente, descendente u horizontal. No continúo si no aprendes eso otra vez. Cuando hablamos, generamos líneas musicales, coloraciones, por su fonética, ¿cierto? Ya. Y la última inflexión está en la última sílaba tónica de la última palabra. Y a partir de ahí, esa línea musical ejercitada, producida, procesada y operada por nosotros va a subir, bajar o va a continuar de manera lineal. Por lo tanto, los tonemas son ascendentes, descendentes o también son horizontales. Veamos. Ahí está, uno por uno. Los tonemas en los grupos fónicos. En las oraciones enunciativas hay dos, las concluidas y no concluidas. En las oraciones enunciativas concluidas la línea va a ser descendente y en las no concluidas va a ser de manera horizontal. Veamos, ella me ha, ahí está, es la sílaba tónica. Ella me ha, ma, línea descendente. Ahora, las no concluidas será de manera horizontal. A quien madruga, dru es sílaba tónica, a quien madruga, línea musical horizontal, no descendente. ¿Y qué nos advierte eso? La presencia escritural de los tres puntos, de los puntos suspensivos. ¿Quedó? Muy bien. Esto que tú ves aquí en la B es una joya, eso es una joya. Cada tipo de oración está con su ejemplo. 30 segundos, miren eso, por favor. Listo. Hay dos oraciones interrogativas, con signos que son directas y sin signos que son indirectas. La primera preocupación es, profe, ¿yo cómo sé que es indirecta si no tiene signos? Porque las cuatro oraciones procuran respuestas, plantean, exigen, requieren de respuestas. Así que con signo o sin signo, la oración interrogativa lo es en la justa medida que se plantea una respuesta. Ahora, las directas tienen signos y las indirectas también no tienen signos. Ahora, por favor, no me digan desordenado, por favor, ¿sí? Yo sé lo que hago. Vean, por favor, la B2 y la B4. ¿Cuál es el rasgo caracterizador de B2 y B4? En B2 siempre va a haber al inicio un pronombre interrogativo. O sea, en la directa parcial. Directa porque tiene signos. ¿Y por qué es parcial? Veamos eso. Dice, ¿cómo lograste tu objetivo? En el caso de la B2, que es directa parcial, el pronombre interrogativo va hasta el inicio. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Quiénes? En esos casos estamos hablando de oración interrogativa directa parcial con signos y con pronombre interrogativo al inicio. Pero si ese pronombre interrogativo se ubica en el medio, mira, coméntanos cuánto dinero invertiste, entonces definitivamente ya no puede llevar signo, pues por lógica, ¿no? Si el pronombre interrogativo va al inicio con signos, directa parcial. Pero si no es así, entonces esta oración va a ser oración interrogativa indirecta parcial. ¿Y por qué se le llama indirecta parcial? Primero porque no lleva signos. ¿Y por qué no lleva signos? Porque el pronombre interrogativo ya no está al inicio. Y se le llama parcial porque no ha dejado de utilizar, en este caso, pronombre interrogativo. Y ahora vamos a la B3. Interrogativa total. La interrogativa indirecta total no exige la presencia de los signos, pero sí exige la presencia de la palabra sí. Ahí está.
Te dejo constancia que esa palabra sí no es una conjunción condicional, ni miércoles tiene que ver con una conjunción condicional, es conjunción completiva, equivalente a eso. Dime si irás a la fiesta o si o pagarás la deuda, dice, más bien, perdón. Y ahí está la palabra sí. Entonces estamos hablando de una oración interrogativa indirecta total. ¿Sí? Ahora vamos al punto 1. Irás a Londres este verano. Sucede, correcto, que ahí no hay pronombre interrogativo al inicio, si no sería directa parcial. No hay pronombre interrogativo en medio, si no sería indirecta parcial. Ni siquiera hay la palabra sí como conjunción completiva que está en el medio. Dice cualquier cosa. Esa va a ser la directa total. Total, total. ¿Correcto? Exento de pronombre interrogativo al inicio, en el medio de la palabra sí. Consecuencia, ¿por qué a B2 y a B4 se le llama parciales? Porque a la vez son pronominales. Profesor, no entiendo. ¿Y por qué son pronominales? Porque utilizan pronombres, pues, acá al inicio y acá en medio. ¿Correcto? Entonces, por eso se llaman pronominales, porque utilizan pronombres. Muy bien. Quiero que vean esos 20 segundos más. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de oración es? Dime. ¿Interrogativa de qué tipo es? ¿Directa o indirecta? ¿Parcial o total? Vamos, ¿qué cosa es eso? ¿Aprobarás lenguaje? ¿Aprobarás lenguaje? ¿Qué es? ¿Directa o indirecta? ¿Lleva signos o no? Y luego es parcial o total. Las parciales utilizan pronombres interrogativos, las totales no. ¿Qué viene a ser? No, son dos respuestas, pues, son dos respuestas, ¿ya? Muy bien, sigan. Son dos respuestas, por favor, Adrián, ¿sí? Dos respuestas y por favor también, Carol. Perdón. Gracias. Wow. Perdonen. Directa total. Muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Directa total. Ahora bien, miren esto. ¿Qué dice aquí? ¿Y eso qué tipo es? ¿Directa o indirecta? ¿Total o parcial? ¿Directa o indirecta? ¿Total o parcial? ¿Ya? No, Adrián, respóndeme completo, Adrián. Yo quiero completo, si no nada. Vamos, Adrián, vamos, completa, indirecta, parcial. Yo creo que ya aprendieron, ¿no? Ya, ahora miren aquí, listo. Ahora miren esa belleza, miren, ve. Las totales, sea directa o indirecta, que carecen de pronombre, son ascendentes, miren, ve, las totales. Que carecen de pronombre, ¿eh? Las que carecen de pronombre son ascendentes, sea directa total o indirecta total. ¿Correcto? Ya, ahí está, estás viendo, ¿verdad? En cambio, las parciales, sean directa o indirecta, en la directa parcial el pronombre está al inicio, en la indirecta parcial el pronombre está en el medio, esas pronominales más bien van a ser descendentes, descendentes. Así que de cajón, tú ves una oración interrogativa con pronombre interrogativo al inicio y en medio, ya está, son descendentes ya. Ahí está, mira, ve, irás a Londres este verano, directa total, ascendente. B3, dime si pagarás la deuda. Oración interrogativa, indirecta, total, ascendente. Pero B2 y B4 son descendentes. Y un dato adicional para terminar este puntito. B1 y B3 exigen por respuesta sí o no. ¿Irás a Londres este verano? ¿Sí o no? Dime si pagarás la deuda. ¿Sí o no? Por lo tanto, la B1 y B3 escriban exige un sí o un no.
En cambio, en la B2 y B4 son explicaciones. Las exclamativas todas son hacia abajo. Puede ser interjectiva, sin sujeto ni predicado. Y las exhortativas también pueden ser interjectivas sin sujeto ni predicado. Y también pueden ser las bimembres. Y colorín colorado, de esa manera la clase ha terminado. Bien, voy a hacer una pregunta. Me quedé aquí. Listo. Pregunto, respondan chicos, ¿cuáles son las consonantes que pueden tener proceso de alofonía? O sea, de doble realización fonética, pero respecto al mismo fonema. ¿Cuáles son esas consonantes que pueden incurrir en alofonía? Vamos, vamos, ¿cuáles son? Estamos haciendo un pequeño feedback, un pequeño repaso. ¿Cuáles son esas consonantes que incurren en alofonía? Eso de dama y adjunto. No, 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 ahí no estás diciendo absolutamente nada. No dices nada. Que ¿cómo se denominan exactamente, mi estimado y querido amigo Joaquín? ¿Cómo se llaman las consonantes que son pasibles de revelar alofonía? Vamos, vamos, lo acabo de decir, alofonía. ¿Se acuerdan? En el caso de adjunto y de dama. ¿Cuáles son? No se olviden, pues, muchachos, no se olviden. Son las sonoras, sonoras. No sé de dónde estás poniendo D y B, no estamos en preguntas todavía de la práctica, hijo, ¿qué pasó? D y B, D y B. No es esa, pues, D y B. Lo que te estoy preguntando es de esto. Alofonía, aquí estamos todavía aquí en el material. Son las sonoras. Segunda pregunta, ¿cuáles son los fonemas suprasegmentales? Vamos, chicos. ¿Cuáles son los dos fonemas suprasegmentales? ¿Cuáles son? Estamos en el material, estamos haciendo preguntas del material todavía, del Word. ¿Cuáles son? Los suprasegmentales. Los muchachos, ¿qué pasó? ¿Se apagaron? ¿Qué sucedió? Los suprasegmentales. No, ¿qué ha pasado, muchachos, con ustedes? Los suprasegmentales. El acento y la entonación. ¿Qué pasó? Si les he explicado bien. El acento y la entonación. Ya está, ya. Entonces, ¿cuáles son las suprasegmentales? Escriban, ¿cuáles son? Vamos, ejercitando ahí. ¿Cuáles son las suprasegmentales? Escriban para leer. El acento y la entonación. Ya, ¿el acento a qué afecta? Respondan, ¿a la oración o a la sílaba? ¿El acento a qué afecta? A la sílaba, que puede ser tónica o qué, tónica o qué, tónica o qué. El acento afecta a la sílaba, que puede ser tónica o qué, o átona. La entonación que afecta, la entonación que afecta, la entonación no afecta a la sílaba, la entonación que afecta a la qué, a la oración fonéticamente hablando. ¿Y cuántas oraciones son? Así como hay sílaba tónica y átona, ¿cuáles son los 4 tipos de oraciones? Son 4 tipos de oraciones. Yo digo una. Enunciativas. ¿Cuáles son las otras 3? Exclamativas, ¿qué más? Faltan 3. Exclamativa, pero son 4, pues, me debes escribir 4 en el mismo mensaje. Interrogativa, exclamativa, faltan 2, ¿qué más? Exclamativa, interrogativa, exhortativa y enunciativa. Muy bien, ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas líneas musicales hay para las entonaciones? ¿Cuántas líneas musicales hay? ¿Cuántas líneas musicales? ¿Cuántas líneas musicales? ¿Cuántas son? ¿Cuántas líneas musicales? ¿Cuántas líneas musicales? Ya sabemos que son 4 oraciones, ya eso está claro. ¿Cuántas líneas musicales? Yo digo una, ascendente, ya está, ya. ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas líneas musicales? Vamos, tengo que dar hasta las 6 de la tarde, ya, 3. Correcto, ya, 3 líneas musicales para las 4 oraciones. Ya, y esa línea musical tiene una última inflexión. ¿Cómo se llama a esa última inflexión? Que va a motivar que sea ascendente, descendente, horizontal. ¿Cómo se llama a esa inflexión? Así como a los rasgos se les llama femas, ¿cómo se le llama a la última inflexión?
tonema. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Tonema. Tonema. ¿Y dónde se ubica el tonema? ¿En la última qué? ¿En la última qué? Vamos, en la última qué. Respóndanme, ¿en la última qué? Sílaba qué, tónica de la última palabra. Y dime, todas las exclamativas y exhortativas, ¿hacia dónde son? Las exclamativas y exhortativas, ¿hacia dónde son? ¿Qué línea tienen las exhortativas y exclamativas? ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de línea musical tiene la exhortativa y la interrogativa? Ascendente, descendente, horizontal, rápido, si no tengo que hasta las 6 de la tarde. ¿Qué son? La exhortativa y la exclamativa. Ascendente, descendente, horizontal. No, no es ascendente. No, 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 estás mal, están mal ahí, están equivocados ahí en masa. Son descendentes, descendentes. Miren, pues, muchachos, un jalón de orejas. ¿Ah? Miren aquí. Las exclamativas y exhortativas son hacia abajo, todas son descendentes. Y las enunciativas, las concluidas son hacia abajo, descendente, y las no concluidas hacia abajo. Ahora bien, les hago una pregunta. A ver, miren ahí. Miren, B1, B2, B3 y B4. ¿Cuáles son las B en las que se van hacia abajo? ¿Cuáles son? Estás viendo en la pantalla B1, B2, B3 y B4. ¿Cuáles son las oraciones interrogativas que tienen línea descendente? ¿Cuáles son? Dime las letras, los números. Descendentes. ¿Cuáles son? La B2 y la B4. Muy bien. Y ahora una preguntita. B2 y B4. ¿Cuál de estas es oración interrogativa indirecta total? B1, B2, B3 o 4. Indirecta total. Indirecta total. B3. Y la directa total, indirecta total, dije, ¿no? Y la directa total, B1. Y la indirecta parcial, indirecta parcial, indirecta parcial, Alexia, indirecta parcial, B4. Y la directa parcial, B2. Entonces, cantemos, pues, porque hemos aprendido. We are the champion, my friend. We are the champion, my friend. Han aprendido, ¿ah? Ahora vamos a las preguntas, ¿sí? Vamos a las preguntas. Muy bien, vamos a las preguntitas. Tengo 10 minutos para ello. A ver. Wow, no hay pregunta. Un momentito, ¿ya? Un momentito, un momentito. Este es. Ahí está nuestro bonito material y nos vamos a la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta de la número 1? Directo y sin escalas. Vamos, la 1. ¿Cuál es? Señale los casos en los que un grafema representa el fonema S. ¿Cuál es? 1. Estamos hablando de la X, ¿no? De la X. ¿En qué casos representa a S? Ya está, ya. ¿En qué casos la letra escrita X representa al sonido ideal S? Vamos, ¿cuál es la respuesta? La B, listo, quedó. La B es xilófono, xenofóbico y auxilio. Muy bien. La 2, ¿cuál es la respuesta de la 2? Vamos. En la 2 la trabajamos juntos, ¿ya? La 2 trabajamos juntos. Es la B. A ver, ¿existen 27 grafemas que representan a 24 fonemas? Sí. Algunos fonemas y grafemas, entre algunos fonemas y grafemas no existe una relación bionívoca. Sí, mira lo que sucede con la C y con la G. El fonema K transcribe las letras C, Q, K. Sí. Un fonema puede ser representado por más de un grafema. Sí. La letra H se transcribe fonológicamente. No.
La respuesta es 2 besos. Muy bien, 2 besos. 3. ¿Cuál es la respuesta? Díganme. Lean, lean, lean. Les doy 30 segundos. 3. ¿Cuál es la respuesta? Beso, muy bien, beso. Son grafemas distintos que tienen al mismo fonema. 3 besos. Muy bien, 3 besos. No se queden, 3 besos. ¿Cuál es la respuesta? Voy a poner ya. La 3 es la B. Ahora sí, en la pregunta 4, ¿cuál es la respuesta? 4. Indique la opción en la que se aprecia inflexión total ascendente. Ascendente. La A. Irás a la biblioteca. ¿Por qué? Porque carece de pronombre interrogativo al inicio, en medio de la palabra sí. Pregunta 5. Hasta ahora la 1 es la B. ¿Ya? Vamos a ver. 1B, 2B, 3B, 4A. ¿Listo? 5. ¿Cuántas representaciones fonológicas son correctas? ¿Cuáles son correctas? C. C. 6. 6. ¿Cuál es la respuesta? 6. 5C. 6. Beso. Función distintiva del acento. Viajó por aquel oscuro paraje y viajo por aquel oscuro paraje. 6B. 7. En la 7, bueno, la 7 es bien fácil, ¿ah? La 7 es la B, abreviamos ahí. La 8, ¿cuál es la respuesta de la 8? Identifique la alternativa que presenta una correcta pluralización fonológica. Aparentemente hay dos respuestas, pero sabemos bien que las diéresis no existen fonológicamente. La 8 es dedo. Muy bien. 9. El acento y la entonación son considerados fonemas porque asumen la función propia de todo fonema. Es decir, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan los fonemas consonánticos y vocálicos y especialmente el acento y la entonación? ¿Diferenciar qué? No, está bien, oposiciones, pero ¿qué tipo de oposiciones? Pues quien ha puesto la A tiene que decir qué tipo de oposición. Diferenciar significados, pues. 9 besos. 10. Vamos, ¿cuál será la respuesta de la 10? 10. ¿Cuál es la respuesta de la 10? La fonética que está en la boquita y en los otros órganos anexos a estos, ¿verdad? La 10. ¿Cuál es la respuesta? Beso. La 11. La 11, te la regalo para que te diviertas. La 11 es la A. Vamos, la 11 es la A. La 12, ¿cuál es la respuesta de la 12? Pero dice por el punto, ¿ah? Por el punto. Tengan cuidado, ¿cuál es la respuesta? 12. ¿Cómo va a ser la C? ¿Cómo la 12 va a ser la C? La doble L es dental. Dental es la doble L. ¿De dónde sacamos que la L es dental? ¿Cuál es la respuesta de la 12, chicos? Vamos. Claro, pues, hija, claro, es la B. Palatal. Yo, yaño, che. Yo me acuerdo por la mnemotecnia. Bilabial, mi pibe. Y ni el R rosa al violar. Profesor, es la D. No, lo que pasa que la doble L sí es lateral, pero eso no es por el punto, ese es por el modo, pues, ¿ya? ¿Entendieron, verdad? Listo, hay que leer bien, 12 besos. 13. ¿Cuál es la respuesta de la 13? 13. En donde todas las consonantes son sordas, son sonoras, perdón. Está fácil, 13. Recuerden que las sordas son su jefe choca zapato. Ya está, pues.
Si las sordas son sus jefes, choca zapatos, busca que no sean esas consonantes. Definitivamente en la 13, ¿cuál es la C? La 14, ¿cuál es la opción correcta respecto al fono? 14. Ahí está la 14, miren, ve, la 14, lean ahí, 14, 14. 14, avión, correcto, 14 avión, 14 avión. Perfecto, muchachos. Vamos a la 15. No, la 15 está facilita, pues la 15 es facilita. ¿Cuál es la respuesta de la 15? 14 es avión, sí, chicos. 15, ¿qué te dije? Que todas las vocales son sonoras. Ya está. ¿Cuál es la respuesta entonces? Es la A, pues. La A. 16, ¿cuál es la respuesta de la 16? Anteriores, EI, donde están las vocales EI. Oposición de vocales anteriores para diferenciar significado. 16, dedal. 17, 16 dedos, muy bien. 17, ¿en dónde dice más consonantes bilabiales? Mi pibe, ¿en dónde? Bilabiales. 17, vamos chicos, vamos, 17, es la A. 18, muy bien. 18, gracias, gracias, la 18. ¿Qué fondos generan el yeísmo y el seísmo? 18. Aunque ahí le falta un distintivo por abajo, ¿no? ¿No? Le falta, le falta. Pero ¿cuál es la respuesta? Vamos. No, 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 no es la A, no es la A. Es la B, ¿no? La B es la B. La S que se pronuncia por la C, es esteta, pues. Sí. Y la L que se pronuncia por la Y por la L. Entonces la B es. Nomás que acá le falta un distintivo abajito, ¿no? La C no es la B, le falta un distintivo. En la 19 te voy dando la respuesta. 18 es la B, 19 es la A. ¿Correcto? Muy bien. Vamos, 20. La 20 sí está muy bonita esa oración. ¿Cuál es la respuesta de la 20? Vamos, 20. Acá hay pronombre interrogativo, ¿ah? En la segunda no hay y en la tercera es una oración enunciativa concluida. ¿Cuál es la 20? La 20 es la A. Perfecto, la 20 es la A. La 20 es la A. La 21. Ah, la 21 ya te doy la respuesta. La 21 es la B, porque es cuestión de contar nomás. La 22, dedo. 23, avión. Ahora sí, vamos a la 24. Ah, perdón, 23 y 24 también. La 24 es avión, ¿cierto? Ya, ahí está. Ahí están las respuestas. O sea, repito, 21 beso, 22 dedo, 23 avión, 24 también avión. Ahí está, ya les di la respuesta ya. A ver, otra vez ya reformulando, replanteando. 21 besos, correcto, ya. 22 dedos, 23 avión, 24 avión. Ahora sí, todo el mundo, la 25, ¿cuál es la respuesta? 25. ¿Cuál es la respuesta de la 25? Todos ya me han escrito, Diego ya respondió 25. Xilófono, oxígeno y Jimena, ¿cuál es la respuesta de la 25? La B, pues, la X representa varios fonemas, la B. La B. Pregunta 26.
¿En dónde hay función distintiva del acento? En la 26. 26. No viajo por aquellas ciudades. No viajó por aquellas ciudades. 26 es la B. 27. Marque la opción que cuenta con oclusivos, pero que a la vez sean sonoros. Oclusivos y sonoros. La C, ¿no? La C porque tiene a G y a V. Listo. Y la 28. 28. ¿Cuál es la respuesta de la 28? 28. Marque la alternativa que alberga solo a consonantes palatales. Y me acuerdo que las palatales son yo, ya, ño, che. Ya te di la respuesta. ¿Cuál es? De la 28 es la C. Y la 29 la hacen ustedes. Ha sido un gustazo, jóvenes. Ya la última, ya ustedes la terminan. Ya, vamos. Ya me pasé el tiempo. Un abrazote. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ha sido un gustazo. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo. Gracias, maestro. Gracias. Chao, muchachos.